¿Qué tal amigos de Puntos y Comas? Nos da mucho gusto que nos acompañen, que estén con nosotros en este segmento de información útil en el cual documentamos asuntos de la vida pública con el propósito de tener más elementos informativos para analizar la realidad, para analizar aquello que nos afecta o aquello que es importante o aquello que incluso nos pasa desapercibido, pero tiene impacto en la vida social, en la vida pública. Como el tema que vamos a abordar hoy es un tema muy complicado, muy difícil, muy doloroso, porque finalmente sucede muchas veces en poblaciones pequeñas, en lugares apartados, en lugares que prácticamente han sido abandonados, como decían nuestros mayores, abandonados por la mano de Dios. El desplazamiento forzado de personas de sus pueblos o pequeñas comunidades, en muchos casos en regiones aisladas y abandonadas por toda expresión de gobierno, es uno de los fenómenos más difíciles de documentar, porque para hacerlo hay que incursionar en los terrenos de la violencia, del dolor y del miedo que han sembrado en muchas regiones del país organizaciones criminales que han impuesto sus siniestras leyes. Y usted sabe que esas leyes tienen que ver con el temor, con el miedo, con la amenaza, con las armas de fuego. Y en muchas ocasiones la gente que vive en pequeños poblados remotos no tiene forma de defenderse y la única salida que le queda es emigrar y abandonar todo aquello que construyó muchas veces durante toda su vida. Aún así, hay esfuerzos encomiables para visibilizar estos dolorosos hechos, como sucede con el Informe Anual de Desplazamiento Interno en México 2025, coordinado por las investigadoras Eugenia Morales Viana y Renata Vadillo Polo, y publicado por la Universidad Iberoamericana, con asistencia técnica y financiera del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, que concluye que durante 2024 fueron desplazadas de sus pueblos y hogares un total de 28,900 personas en al menos 72 eventos ocurridos en diversas regiones del país. Es decir, por el miedo, por la amenaza, por las acechanzas de los delincuentes, por lo menos 28,900 personas en este país tuvieron que dejar sus hogares durante 2024 para preservar sus vidas. Y muchos de ellos, desgraciadamente, perdieron los bienes que durante décadas o durante toda una vida lograron acumular con mucho trabajo y con mucho esfuerzo. Pero también ocurren algunas sorpresas y se concretan iniciativas singulares como la Ley para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno, una ley con estas características aprobada por el Congreso de Oaxaca el pasado 2 de septiembre del 2025 con el objeto de proteger a las personas del desplazamiento arbitrario, así como prevenir, atender y reparar el desplazamiento forzado interno, responsabilidad atribuida a las autoridades del Estado y de los municipios en el ámbito de sus respectivas competencias. Llama la atención esta ley porque no son muchos los estados que han legislado en la materia. Llama la atención también porque no es Oaxaca uno de los estados que están necesariamente en una situación crítica con respecto al desplazamiento forzado de algunas poblaciones. Y llama la atención también porque establece responsabilidades inmediatas del gobierno estatal y de los municipios, porque ya sabe usted que por regla general, los gobiernos de los estados, cuando no pueden resolver un problema, le echan la culpa al gobierno de la federación. Y así se lavan las manos. Vemos en la diapositiva número 4 cómo la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, también conocida con el nombre de Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, esta Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados ha impulsado legislación sobre desplazamiento interno de personas en algunas entidades del país, como lo vemos en el caso de Zacatecas, donde promovió que en el 2022 se promulgara la Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Forzado en esa entidad. También en Chihuahua impulsó la tipificación del desplazamiento forzado interno como un delito en el Código Penal del Estado. En Michoacán también impulsó la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados un reglamento para la atención de emergencias
por desplazamiento interno en el municipio de Apatzingán. Usted sabe que Apatzingán es el corazón de la Tierra Caliente y la Tierra Caliente en Michoacán está así, como dice su nombre, ardiendo porque ahí los cárteles de la droga y las organizaciones criminales abusan de la gente, la extorsionan y en casos extremos la asesinan cuando la gente no quiere doblegarse y someterse a estos delincuentes que no trabajan y que quieren vivir a costa del esfuerzo de los demás. También la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados logró que se incluyera en el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 la estrategia para implementar acciones gubernamentales para atender necesidades emergentes, brindar asesoría legal y facilitar trámites y documentación a personas indígenas y afromexicanas en situación de desplazamiento forzado. Y por supuesto, en Chihuahua, promovió un protocolo de atención emergente a las personas en situación de desplazamiento y finalmente, como lo vemos en esta diapositiva, la ley para prevenir, atender y reparar íntegramente el desplazamiento forzado que se acaba de promulgar en el estado de Oaxaca. Serán para mucha gente simples enunciados, pero el simple hecho de que se promuevan protocolos y leyes significa el reconocimiento de que hay un problema grave, delicado, que afecta y lastima a la gente y que se tiene que atender de inmediato. Desde febrero de 1998, la Organización de las Naciones Unidas dio a conocer los principios rectores aplicables a los desplazamientos internos de persona. Y escuche usted por qué esto se volvió una prioridad en el mundo. Porque actualmente, advierte el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, hay en todo el mundo, hay más de 25 millones de personas que han sido forzadas a abandonar sus hogares, uno de los fenómenos más trágicos de nuestro tiempo. Y el caso más vivo que podemos observar es el de la Franja de Gaza, donde millones de palestinos sufren la agresión del ejército de Israel y se tuvieron que desplazar de sus casas, abandonar sus casas y sus bienes para evitar que las bombas israelíes los maten. Bueno, los desplazamientos, advierte las Naciones Unidas, consecuencia habitual de experiencias traumáticas de conflictos violentos, generan casi siempre condiciones de sufrimiento y penalidades para las poblaciones afectadas. Piense usted nada más en esos lugares remotos de entidades como Sonora, como Chihuahua, como Sinaloa, como Chiapas, como Jalisco, como Guanajuato, donde el crimen organizado abusa de la gente y le provoca enormes sufrimientos a las personas y en muchos casos las obligan a abandonar sus hogares. Provocan la ruptura familiar, cortan los lazos sociales y culturales, ponen término a relaciones de empleo sólidas, perturban las oportunidades educativas, niegan el acceso a necesidades vitales como la alimentación, la vivienda y la medicina y exponen a personas inocentes a actos de violencia. Estoy seguro que, por desgracia, la mayoría de los mexicanos tenemos alguna referencia con respecto a todas estas calamidades que algunos compatriotas sufren en algunas regiones que están prácticamente en manos de los criminales. Entre estos principios rectores para los desplazamientos internos que diseñó la Organización de las Naciones Unidas, se incluye la obligación y la responsabilidad de las autoridades nacionales de proporcionar protección y asistencia humanitaria a las personas afectadas. Ciertos desplazados internos, como por ejemplo los niños, especialmente los menores no acompañados, las mujeres embarazadas, las madres con hijos pequeños, las mujeres que son cabeza de familia, las personas con discapacidad y las personas de edad adulta y de edad mayor, tendrán derecho a la protección y la asistencia requerida por su condición y a un tratamiento que tenga en cuenta sus necesidades especiales. Siempre pensamos cuando ocurre un acontecimiento natural, una desgracia provocada por la naturaleza, que hay que ayudar, que hay que hacer acopio de alguna despensa, que hay que llevarles alguna cobijita, pero pocas veces nos enteramos y nos conmueve
que en algunos pequeños municipios o pequeñas poblaciones de la República hay personas que dejan todo para salvar sus vidas y que también requieren apoyo, no solamente de las autoridades, también de la mayoría de la población, que si nos enteráramos oportunamente podríamos tenderles la mano. ¿Por qué? Porque no hay peor emigración que aquella que es provocada por el miedo, por la amenaza, por el abuso de aquellos que en los lugares apartados donde no llega la mano del gobierno abusan de las personas inocentes. La Organización de las Naciones Unidas advierte, en la diapositiva número 8, advierte que están prohibidos los desplazamientos arbitrarios por algunas de las siguientes razones. Por acciones basadas en políticas de apartheid o de limpieza étnica o prácticas similares cuyo objeto o resultado sea la alteración de la composición étnica, religiosa o racial de la población afectada. Aunque esto pudiera parecer muy remoto y que dirá alguien, bueno, eso está sucediendo en este momento en la Franja de Gaza. No, también en algunas regiones del país, de algunas entidades del país, también hay este tipo de purgas que se dan por problemas de carácter religioso. La gente se pelea por cuestiones religiosas y hay casos muy concretos y documentados de familias y de grupos étnicos completos que han tenido que dejar sus municipios. ¿Por qué? Pues porque hay un conflicto ahí que los obliga a emigrar y son desplazados arbitrariamente por el grupo mayoritario. También sucede en México. Tampoco es aceptable, dice las Naciones Unidas, que la gente tenga que emigrar por situaciones de conflicto armado, a no ser que así lo exijan la seguridad de las personas civiles que están en riesgo. Tampoco es aceptable que la gente tenga que desplazarse en casos de proyectos de desarrollo en gran escala que no estén justificados por un interés público superior o primordial. Es decir, esto sucede con mucha frecuencia y todos tenemos alguna referencia al respecto de campesinos, ejidatarios o comuneros que son despojados y que son desplazados muchas veces por la fuerza y con las armas para quitarle sus terrenos en las playas o cercanos a lugares que tienen potencial turístico. No es aceptable el desplazamiento por estas causas, dice la Organización de las Naciones Unidas. Tampoco es justificable que en casos de desastres, a menos de que la seguridad y la salud de las personas afectadas requiera la evacuación, tampoco es aceptable que la gente sea desplazada de manera arbitraria cuando se le puede auxiliar para que regrese a sus lugares y reconstruya su vida y sus bienes. Y tampoco es aceptable el desplazamiento arbitrario cuando ocurra porque se utilice este desplazamiento como castigo colectivo a una comunidad, que también puede suceder en algunas regiones del país y en algunas entidades donde hay conflictos entre dos grupos de personas y un grupo expulsa o pretende expulsar a otro porque piensa diferente, porque pertenece a un partido diferente o porque comulga con una religión diferente. Bueno, los principios expresados por la Organización de las Naciones Unidas advierten que el desplazamiento de una comunidad no se llevará a cabo de forma que viole los derechos a la vida, a la dignidad, a la libertad y a la seguridad de los afectados. Los estados tienen la obligación específica de tomar medidas de protección contra los desplazamientos de pueblos indígenas, minorías, campesinos, pastores y otros grupos que experimentan una dependencia especial de su tierra o un apego particular a ella. Y sabemos que muchas comunidades indígenas y de afrodescendientes padecen el asedio del crimen organizado, que en muchos casos los obligan a dejar sus regiones, sus casas, sus vidas de siempre, porque tienen que huir de la muerte, de la amenaza de muerte. Como es común, en los desplazamientos forzados se pierde el rastro de algunas personas. La Organización de las Naciones Unidas establece que los desplazados internos tienen derecho a conocer el destino y paradero de sus familias desaparecidas.
Las autoridades competentes están obligadas a averiguar el destino y paradero de los desplazados internos desaparecidos y cooperar con las organizaciones internacionales competentes dedicadas a esta labor. Es decir, no basta con que la autoridad diga, no, pues desapareció y se fue, quién sabe dónde esté. No, es obligación de la autoridad cuando hay el desplazamiento forzado de un grupo de personas y algunas de ellas desaparecen por alguna razón, es obligación de la autoridad ubicarlas, buscarlas y darle a las familias el consuelo de saber si se encuentran bien y dónde se encuentran. Vemos en la diapositiva número 11 que ninguna persona que haya sido desplazada de su comunidad de manera forzada podrá ser privada arbitrariamente de su propiedad o de sus posesiones. Sus posesiones deberán ser protegidas por la autoridad de varios riesgos. ¿De qué riesgos estamos hablando? Desgraciadamente, todos tenemos también alguna referencia de cómo en algunas regiones e incluso en algunas colonias o en algunos barrios urbanos, la gente es desplazada por amenazas o por miedo a la muerte y llega un pelafustán por ahí, se posesiona de la casa y simplemente ya se ostenta como dueño y dice, pues, te fuiste y me quedo con tu hogar. Eso es muy común, pero eso no es aceptable de ninguna manera. Por lo tanto, las autoridades tienen que proteger a la gente de varios riesgos como los siguientes. El pillaje cometido en hogares ante la ausencia de las personas, ataques directos o indiscriminados u otros actos de violencia, la utilización como escudos de operaciones u objetos militares cuando ponen a la persona para protegerse a alguien de algún ataque. Tampoco es permisible que existan actos de represalia por parte de alguna expresión delictiva. Tampoco se puede aceptar las destrucciones o expropiaciones como forma de castigo colectivo y es obligación de la autoridad que se proteja la propiedad y las posesiones que hayan abandonado los desplazados internos contra la destrucción y la apropiación, ocupación o uso arbitrario e ilegales. Hay casos en muchas regiones del país donde la gente abandona sus casas porque no tienen los servicios básicos y porque no tienen tampoco ninguna garantía de seguridad. La gente se va, deja sus casitas y no falta un pelafustán que se mete allí y para sacarlo, solo que llegue la fuerza pública en apoyo de los dueños. ¿Por qué? Pues porque hay quienes se aprovechan de la fragilidad de algunas personas y de algunas familias. Eso tampoco es aceptable. La Universidad Iberoamericana, con asistencia técnica y financiera del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, lo que se conoce con las siglas de ACNUR, publicó su informe anual de desplazamiento interno en México 2024, coordinado por las investigadoras Eugenia Morales Viana y Renata Vadillo Polo. Ellas concluyen que durante 2024 se registraron un total de 28,900 personas desplazadas en México, en al menos 72 eventos diferentes. Y el problema principal con los desplazados en México, particularmente desplazados por la violencia, se experimentó con mayor gravedad en Chiapas, Sinaloa, Michoacán y Chihuahua. Durante 2024, según datos aportados por el Informe Anual de Desplazamiento Interno en México 2024, se precisa que el mayor número de personas desplazadas, escuche usted, el mayor número de personas desplazadas ocurrió en Chiapas, en donde se concentraron 24 eventos y 17,865 personas tuvieron que abandonar sus hogares en los municipios de Tila, Panteló, Chenaló, Chicomucelo y Frontera Comalapa. La causa principal fue la violencia generada por las bandas del crimen organizado. Todos hemos escuchado que en esa frontera sur, en el estado de Chiapas, se enfrentan por el control territorial y por el tráfico de drogas el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa. Entonces, el estado más afectado por el desplazamiento forzado el año pasado fue el estado de Chiapas con 17,000
865 personas que tuvieron que dejar sus casas para salvar sus vidas. El informe concluye también que Sinaloa fue la segunda entidad del país en donde los desplazamientos forzados de personas se experimentaron con mayor crudeza. Allí en Sinaloa, en el transcurso del año pasado, de 2024, 6,476 personas debieron dejar sus hogares, en tanto que en Michoacán se ubicó en el tercer lugar de este drama, con 1,555 personas desplazadas, principalmente en los municipios de Apatzingán, Buenavista, Aquila y Coahuayana. Todas estas poblaciones que le acabo de mencionar del estado de Michoacán, Apatzingán, Buenavista, Aquila y Coahuayana, son municipios de la llamada Tierra Caliente, ahí donde se cosecha limón y se cosecha aguacate, y en donde las bandas delictivas quieren cobrarle derecho de piso, tributo y extorsión a los aguacateros y a los limoneros que en esa región siempre han sido muy prósperos. Y en el caso de Sinaloa, sabemos que se recrudeció la violencia por la pugna entre las bandas de los Chapitos y la banda de los descendientes del Mayo Zambada. Otras entidades que también experimentaron desplazamientos forzados significativos fueron Chihuahua y Guerrero. El resto de las personas desplazadas de manera forzada a consecuencia de la violencia viven en Durango, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, Sonora y Veracruz. Todo esto concluye el informe realizado por la Universidad Iberoamericana y por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. En esos estados que le mencionamos, hay gente que está sufriendo, hay gente que ha sido desplazada. Estamos hablando de por lo menos 28,900 personas que prácticamente perdieron sus hogares y su vida. En la diapositiva 16 vemos cómo la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados ha promovido mecanismos de coordinación y otras acciones para atender a las personas que padecen desplazamiento forzado. En Chiapas, por ejemplo, se creó el Consejo Estatal para la Atención Integral del Desplazamiento Interno. Esto con cargo al gobierno de Chiapas, el gobierno estatal. En Chihuahua se estableció la Comisión de Desplazamiento Forzado. En Michoacán se estableció el Comité Interinstitucional para la Atención del Desplazamiento Forzado, que es un problema gravísimo, como le decíamos a usted, en la Tierra Caliente michoacana, toda esa región en donde el corazón de esa región es Apatzingán. En Sinaloa ya todos conocemos esa triste realidad. Lo mismo en Michoacán, se firmó un convenio de colaboración con el gobierno de Baja California para la atención integral de personas en movilidad que, siendo de Michoacán, se fueron huyendo a Baja California. Vea usted, de Michoacán muchas personas se fueron huyendo de la violencia y llegaron a Baja California, en donde el gobierno de Michoacán y el gobierno de Baja California firmaron un convenio desde el 2022 para atender a todas esas personas desplazadas. También se creó una guía para el registro de personas en situación de desplazamiento forzado en el 2024, esto con el gobierno federal, y también hubo una reunión nacional sobre buenas prácticas y oportunidades para la coordinación interinstitucional, esto con el gobierno de Michoacán y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas. Se hacen esfuerzos, es un asunto muy delicado y es un tema que causa muchísimo dolor a muchas personas. Sobre las causas de este grave y doloroso fenómeno, el informe pone en evidencia un alarmante aumento de la violencia y un creciente número de personas obligadas a abandonar sus hogares. La principal causa de estos desplazamientos ha sido la violencia que ha traído la expansión territorial y la confrontación de grupos del crimen organizado que han logrado imponer control mediante ataques armados, amenazas directas y el uso de tecnologías avanzadas como drones con explosivos. En varios estados, especialmente en Chiapas, Sinaloa, Michoacán, Chihuahua y Guerrero,
la violencia ha alcanzado niveles sin precedentes, afectando tanto a comunidades rurales como urbanas. Considera el informe de la Iberoamericana y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas que la crisis ha impactado de manera desproporcionada a municipios estratégicos para las rutas del narcotráfico y otros bienes, convirtiéndolos en territorio de alta conflictividad, a través de extorsión o cobro de piso, control de exportación e importación local, reclutamiento forzado, secuestros y homicidios. Los desplazamientos reactivos y preventivos se han vuelto cada vez más recurrentes. Vea usted, cuando hablamos de extorsión o cobro de piso, apenas en la Cámara de Diputados se aprobó una ley para el combate a la extorsión. Y cuando hablamos del reclutamiento forzado, hablamos de la calamidad que afecta a estados como Jalisco, por ejemplo, donde el cártel que tiene su origen en este estado, el cártel Jalisco Nueva Generación, está reclutando a jovencitos de 15 a 19 años. La mayoría de las personas desplazadas internas no han podido regresar a sus hogares debido a la persistencia del peligro, la ausencia de garantías de seguridad y la ocupación de sus territorios por grupos del crimen organizado. Aunque Oaxaca no aparece entre las entidades más afectadas por los desplazamientos forzados de personas por causa de los enfrentamientos armados entre bandas delictivas, es un hecho notable que haya diseñado y promulgado en septiembre su ley para prevenir, atender y reparar integralmente el desplazamiento forzado interno, un protocolo que debería ser secundado por otras entidades del país que enfrentan este grave problema. Y por supuesto, confiar en que los nuevos procedimientos de investigación, inteligencia y observación detallada de los generadores de violencia y de las bandas delictivas permita que paulatinamente el gobierno federal vaya desactivando a todos esos grupos de canallas abusivos que con las armas intimidan a la gente y la obligan a abandonar sus hogares. Y bueno, este es el balance y el informe sobre el desplazamiento forzado en México. Y con esto concluimos hoy Puntos y Comas. Gracias, buenas noches, descansen ustedes.